Empezar. Muy bien. Vaya, vaya. Bienvenido a la ayudantía número 9, ¿cierto? Eh, Hoy vamos a revisar ejercicios sobre gradiente y regla de la cadena y vamos a ver un poco también lo que es la diferenciabilidad, para ya ir cerrando con ese tema. Muy bien. Hoy solamente traje ejercicio. Al profesor Jorge, al parecer que es el del paralelo 1, si mal no estoy, eh, no le gustó mucho las ayudantías que tenían formato de apunte. Entonces vamos a tratar de evitarlas dentro de lo posible. Las que están en el aula ya están en el aula con el apunte y tal. Evítenlas siempre que puedan para no tener conflictos con el profesor, porque hay algunas cosas que no ha visto el profesor y tal. Y con respecto a la ayudantía de ahora en más, tratarán de ser sin apuntes, solamente ejercicio. Siempre puedo responder dudas respecto a la materia, no hay ningún problema, eso sí se puede hacer, pero no vamos a ver enunciados y tal, o sea, proposiciones y tal. Con respecto a los ejercicios, el primer enunciado dice estudiar la diferenciabilidad en todo su dominio de la siguiente función. F de x, y, una función en dos variables definida por tramos, donde para los i's menores que x más y, o sea, vamos a tener la expresión x más y al cuadrado, y para los i's mayores que x, vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Lo primero que tenemos que entender en esta función es una idea geométrica, ¿ok? Sabemos, en primer lugar, si nos fijamos por la forma de la expresión, que esta es una función que va de R2 a R, es decir, esta f, que la voy a escribir así, va de R2 a R, a priori, ¿ok? Y va a tener, a priori también, dos formas, y esas dos formas se van a dividir de acuerdo en qué parte del plano nos encontremos. En, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que como es una función por tramos, aquí más que tramos son como subplanos o semiplanos, tanto esta expresión de acá como esta expresión de acá representan condiciones para nosotros idearnos cómo va a ser la gráfica de la función. Sabemos que la gráfica de la función va a depender de esta expresión de acá, como dije anteriormente, para los es menores que x, y va a ser de esta otra forma para los x mayores que, perdón, para los y's mayores que x. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, ya sabiendo que esta va a ser una función de R2 en R, es decir, va a tener una gráfica en R3, ¿cierto? Aquí va a tener la gráfica en el X y Z. Sabiendo esto, tenemos que tratar de interpretar esto que está acá. ¿A qué nos referimos con esto? Con esto nos referimos, lo primero que vamos a hacer para interpretar esto es obviar estos signos menor igual, mayor igual, y los vamos a ver como un y igual x. Alguien ya puede ir dándose cuenta que esta de acá es la ecuación de la recta. La ecuación de la recta más sencilla, es la ecuación de la recta, es una ecuación lineal. O afín, creo que en el colegio le decíamos la función afín, ¿ya? La más sencilla, la básica, que era cuando teníamos el plano XY, ahora lo voy a escribir así, XY, y la recta que se formaba era esta de acá, esta que pasaba por aquí. Entonces esta es la recta eh, y igual X, ¿ok? Y ahora que ya entendemos eso, cómo va a ser la forma de la frontera, por decirlo así, de estos conjuntos, interpretamos el menor y el mayor. El menor igual que X va a significar que los i's tienen que estar por sobre la recta, por sobre la línea, ¿ya? Es decir, los puntos para acá, estos de acá, los voy a escribir con rojo, o sea, la parte 1, que la vamos a escribir con rojo, va a tener gráfica en este lado de acá. ¿Por qué? Porque son los, no, perdón, error, completamente errado. Va a tener gráfica acá abajo, ¿ya? Sí, porque son los X, o sea, los Y's menores que X. ¿O no? A ver. Sí, claro.
Claro, 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 sí. A ver, no, déjenme, creo que me estoy confundiendo, déjenme ver algo. A ver si alguien me puede corregir si es que me equivoco, ratificar. A ver, vemos qué dicen. Creo que está bien, dice Jorge. El x más y cuadrado sería en la parte de abajo. ¿Cierto? Esta parte en rojo, exactamente. Mientras que la otra parte, que sería la parte en azul, la voy a escribir ahora, la parte 2 tendría que estar acá arriba. Aquí arriba, en esta parte arriba de este semiplano, nos encontraríamos con el x más y. Y abajo, voy a volver al rojo, nos encontraríamos con el x más y cuadrado. Ya, ahí está entrando. ¿Ok? Esa va a ser la distribución que vamos a tener en el plano. Eso para entender más o menos cómo va a ser la gráfica. Ahora, graficar esto es más complejo, porque esto es una composición aditiva entre una función lineal, ¿cierto? O lo que sería una recta y una parábola. De hecho, esto es un polinomio. Entonces esto se va a comportar como polinomio, pero como un polinomio de x y se comporta medio extraño. Así que va a ser difícil más o menos imaginarlo. Ahora, yo les voy a... El ejercicio nos pregunta, nos pide estudiar la diferenciabilidad en todo el dominio de esta función. Entonces yo voy a hacer... una cosa, me acabo de dar cuenta también que ese menor igual no debería ser igual, debería ser menor nomás. O el de arriba ser mayor igual. O sea, sin el, uno de los dos no tiene que tener igual, si no, no tendríamos una función. Tendríamos dos imágenes para un mismo objeto y tal. Ya, a lo que iba, a lo que iba, me devuelvo. Aunque no, da lo mismo, no si da lo mismo por la fórmula que está definiendo la función. A lo que iba, me devuelvo. Para que esta función sea diferenciable, ¿cierto? Nosotros necesitamos que a priori sea continua en todo su dominio. Entonces yo pregunto, ¿esta función es continua en todo su dominio? Por lo menos fuera de la y igual a x, sí. Claro, o sea, ahí podemos asegurar completamente que fuera de donde está la restricción, ¿cierto? Del i menor o igual a x o mayor o igual a x, es completamente continua. Eso lo sabemos porque son funciones polinómicas que se están sumando y sabemos que las polinómicas son continuas y la suma de funciones continuas es una función continua. Por lo tanto, la función es continua. Pero vamos a ver entonces qué pasa dentro de la restricción, dentro de, como teníamos el plano, ¿cierto? Dentro de esa línea. Voy a arreglar la línea dentro de, no, de nuevo, a ver, último intento, me lo he hecho mejor. ¿Qué pasa dentro de esta línea? Del x igual a y. ¿Qué pasa ahí? O del y igual a x, que es lo mismo. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que está pasando? ¿La función será o no será continua? Sí, pero sí que, ¿sí es continua o sí, sí es continua? Ya. Eh, sí, de hecho es así, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos acercamos acá, a esta como grieta de acá, lo que ocurre en la función es que básicamente estamos haciendo lo que haríamos matemáticamente es que estamos haciendo el límite de x, y cuando estos tienden a x, x, por ejemplo, o a y, ¿ya? Es decir, cuando tienden al mismo punto. Estamos haciendo eso en la función, estamos tendiendo al mismo punto. Eh, para ser más preciso, estaríamos tendiendo a, coloquémoslo, lo voy a colocar en negro, estaríamos tendiendo a x sub 0, x sub 0. Es decir, cuando y es igual a x. Y como tenemos que tender a un valor en específico, estamos tendiendo cuando y es igual a x sub 0. Y por lo tanto, por la expresión de arriba, estamos tendiendo también cuando x es igual a x sub 0. Estamos tendiendo a un mismo punto, un mismo valor. ¿De qué? De esta expresión de acá. Entonces, tenemos que tender por ambos lados.
si tendemos por arriba, digamos que este es por arriba, vamos a tener el límite de f, ¿cierto? Va a ser igual por arriba, por colocarle así como un más para entender que vamos por arriba, pero esto no, ese límite positivo no aplica aquí en cálculo 3, eso ya no tiene sentido, pero entendamos que estamos tendiendo por acá, estamos tendiendo, ¿cierto?, a x0, x0 elevado al cuadrado. Mientras que, si hacemos el mismo límite de x, y cuando tiende a x0, x0, por abajo de f, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo mismo, x0 más x0 al cuadrado. Es exactamente lo mismo, solamente que lo reordené. Entonces, tienden al mismo punto siempre, en la frontera. Pero esto, la continuidad, no es condición suficiente para decir que una función es diferenciable en todo su dominio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que existe la función f de x igual al valor absoluto de x, sabemos que esa función es continua en todo su dominio, pero también sabemos que no es diferenciable en el cero. En el cero esta función no es diferenciable. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué ocurre en esa frontera si es que pasa algo similar o con la expresión. Y para eso vamos a ocupar la expresión fundamental, o sea, la expresión básica de la derivada. ¿Ya? Vamos a calcular la derivada direccional, ¿cierto? En la dirección b, ya digo al tiro cuál va a ser nuestro vector b, de la función f. ¿Ok? B va a ser el vector que va a ir de x0, x0. Un vector básicamente que tenga dos componentes iguales, es decir, un vector que pertenezca a esa línea, que vaya en esa dirección. Y vamos a ver qué tal nos va a dar la función. Recordemos que esto se calcula como el límite de x, y, cuando tienden a qué cosa? A... Ay, ¿alguien me puede ayudar con esto? Se me olvidó, se me acaba de olvidar. Esto era el límite y aquí la expresión era f de x, y más x, y más x sub 0, no, no era menos h, h menos f de x0, x0, cuando esto tiende a h, era una cuestión así. Ay, Eh, se me em, olvidó cómo era. Es que nunca ocupé esta expresión. la que recuerdo era el límite cuando h tiende a 0 El límite cuando h tiende a 0 de de f de x, x, x más x0 creo, coma y más x0 en este caso. y más Todo x0 eso en este caso, menos, sí, todo eso menos, menos f de x, y dividido en h. Me parece que esa era, no estoy seguro. x, y, Por el chat pasaron la expresión. ahí está. A ver, vamos a ver. Ya, perfecto, ya, esa expresión es. Ya. Eh, ok, déjenme borrar. Voy a compartir esto ahora mismo para que lo podamos ver. Gracias, gracias Jorge. Que como yo no ocupo esa expresión, ocupo la otra expresión para calcular derivadas siempre, esa nunca me la memoricé, entonces evidentemente se me olvida. Así que gracias, gracias. Ya, aquí está la expresión. Esta es. Muy bien. Entonces, vamos a determinar cada uno de estos elementos. Eh,
Esto es si las derivadas parciales existen, ¿ok? Pero ya de adelante sabemos que existen. Decimos que f es diferenciable en x, y si las derivadas parciales existen y se cumple que. Entonces, vamos a ver esta expresión. ¿Cómo era la expresión? Vamos al 0,0. Tiene que ser igual a 0. Ya, vamos a determinar primero las derivadas parciales. ¿Ya? Recordemos que la función f de x, y era igual a x más y al cuadrado. Va a estar completamente seguro. Sí, x más y al cuadrado cuando y era menor o igual que x y x al cuadrado más y cuando y era mayor o igual que x. Se parece a una z. Igual que x. Ya, muy bien. Las derivadas parciales entonces de f, la derivada parcial de f respecto a x entonces va a ser 1 cuando y es mayor o igual que x y 2x cuando y es menor o igual que x. Y por el otro lado va a ser la derivada parcial de f con respecto a y, va a ser prácticamente lo mismo, ¿cierto? Va a ser 2i y 1 en sus respectivos valores, ¿cierto? Pum, 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 en sus respectivos valores. Muy bien. Ahora vamos a calcular esta expresión de acá. Esta expresión de acá, eh, a ver, entendamos que lo que vamos a hacer es calcular esto dos veces, una acá y otra acá. Y si son iguales, tanto aquí como acá, entonces podemos decir que son diferenciables. Y no solamente basta que sean iguales, tanto por arriba, por decirlo así, como por abajo, nos tienen que dar cero. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Ok, ya. Entonces, vamos a calcular esto de acá. Este es, vamos a ir primero por arriba. Nos va a quedar x más h más i más k elevado al cuadrado menos x menos i al cuadrado, y como estamos yendo por arriba, tenemos que restarle menos 1, ¿sí? Y restarle 2i, 2i. Y ahora vamos a ver, y todo esto partido, rayos, y todo esto partido en la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado. Por Ahí el uno multiplica la h, creo, y la k, y el menos 2 multiplica la k. Faltó. Sí, gracias. H y K. Ya, muy bien. Y esto es un límite. El límite cuando h, k tiende a 0. No lo voy a escribir, pero sabemos que es un límite. Muy bien, ahora tenemos que empezar a ocupar técnicas de límite. Ya, técnicas de límite. Lo primero que voy a hacer es resolver este cuadrado de binomio. Bah, está quedando horrible esto. Voy a... Déjenme abrir una página en blanco para resolver ese límite, por favor. Denme un momento. Eh,
No. Voy a escribirlo y vamos a cambiar. Dibujar, por favor. Sí. Esto era el límite de x más h más, lo voy a subir al tiro y al cuadrado, más 2 y k más k al cuadrado menos x menos y al cuadrado menos h menos 2 y k. Ya, ahora sí. Ya, me cambia el OneNote. No se supone que estoy dibujando. Una línea ahora. Si se fijan, ya pueden ir viendo que todos los términos se van a eliminar, ¿cierto? ¿Lo pueden ver? Sí, la mayoría de términos se cancelan. De hecho, se cancelan todos si mal no estoy. No, el K no se cancela si mal no estoy. Aquí queda h al cuadrado más k al cuadrado. A ver, me escriben por el chat. Sí, cierto, solo queda el k al cuadrado. Este se va con este se va con este se va con este y este se va con este. Finalmente, entonces nos va a quedar el límite de k al cuadrado sobre la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado. Aquí lo que podemos hacer es reescribir esto como la raíz de k elevado a 4 sobre h elevado al cuadrado más k elevado al cuadrado. Y aquí lo otro que podemos hacer es tomar y dividir todo por k elevado a 4. Sí, nos va a quedar 1 partido por 1 partido por h elevado al cuadrado partido por k elevado al cuadrado más 1. Y todo esto en raíz. Bueno, esto no sirve. No, esto no sirve. No, no, eso no sirve. Ya miren, aquí va a pasar algo interesante. Es algo que hemos visto ya varias veces en el curso. Lo que ocurre aquí es que esta expresión k al cuadrado tiene un grado mayor que la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado. Esto se podría decir que tiene grado 1, ¿ya? Se puede decir que tiene grado 1 porque aquí tenemos un polinomio de grado mayor 2, pero este polinomio está entre una raíz, entonces la raíz disminuye el grado y lo deja en grado 1. Y acá tenemos un polinomio de grado 2, ¿ok? Y como este polinomio es de grado 2, se dice, recordemos que esto tiende a 0, se dice que esto tiende a 0 más rápido que este polinomio de acá. Por lo tanto, al final, esto, como la parte de arriba va a tender a 0 más rápido, va a tender a eliminar la parte de abajo. Es decir, esto nos dará 0. ¿Se entiende la argumentación? Es la argumentación de los polinomios, básicamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, habría que hacerlo con otro método, pero me ocurre ahora mismo con el método de ocupar. No sé si alguno de ustedes se le ocurre un método para terminar de resolver este límite. ¿Podría servir a lo mejor sustitución trigonométrica? ¿Ya? ¿Cuál ocuparía? ¿Qué sustitución? Mm, podría sustituir a lo mejor k por coseno Ya, y h por seno. k igual coseno de u y h
por seno de U. Y ya, y cuando K tiende a 0, coseno de U tiende a 1, y cuando H tiende, no, mentira, no, pues cuando K tiende a 0, U, que es lo importante, lo que me interesa, U tiende a, Podemos usar R coseno de U y R seno de U. Y ya, ahí R perfecto, tiende a mucho 0. mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. R coseno de U y H igual a R seno de U. Ahí sí me gusta más. Ya, entonces cuando K tiende a 0, R tiende a 0, y cuando H tiende a 0, R tiende a 0 también. Y ahora nos queda un límite más fácil. Ahora hacemos un cambio. Este cambio se llama cambio a coordenadas polares. ¿Ya? Ya no es un cambio trigonométrico, porque ahora estamos ocupando coordenadas polares. Este es el límite cuando R tiende a 0 de R coseno de U, elevado al cuadrado, por cierto, sobre, y aquí evidentemente, ¿cierto? Nos va a quedar R, pero lo voy a escribir al tiro, lo voy a escribir completo. R coseno cuadrado de U más R, el R al cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado de U. Y todo esto en raíz. Ah, ya. No, aquí pasa algo. Ahí esto también queda al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar. Fíjense que lo que tendría que hacer es factorizar por R, coseno cuadrado de U más seno cuadrado de U me va a quedar 1, eso me va a quedar R cuadrado más 1, o sea, R cuadrado por 1, dentro de la raíz me va a quedar R, y al final la expresión me va a quedar R cuadrado coseno de U sobre R, se va a simplificar esto con esto, voy a aplicar el límite, y este me va a dar 0. ¿Ok? Okay. Perfecto. ¿Quién fue el compañero que dio la idea del cambio trigonométrico? Del cambio a polares, perdón. Me llamo Ian. Ian, ya, muy bien, Ian. Bien, bien ahí. Eh, Ahora, quiero que se den cuenta que para el otro lado, es decir, hacerlo con la parte de abajo, entre comillas, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Solamente que arriba, si mal no estoy, en vez de sobrevivir este k al cuadrado, va a sobrevivir un h al cuadrado. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Exactamente, sí, justamente como dice Jorge, queda el h al cuadrado. Entonces, vamos a volver acá, acá, y finalmente, ya teniendo todo en cuenta, teniendo por ese criterio que vimos, ¿cierto? Entonces, estos límites aquí sí existen, ¿ya? Más bien las derivadas existen, tanto en todo su dominio, refiriéndome a todo el dominio, salvo esa recta que habíamos mencionado anteriormente, como en la misma recta. Hasta ahí el ejercicio, ¿se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta? Se entiende. Ya, perfecto, gracias. Ahora, el segundo ejercicio. CAG, aquí era el error que había comentado al principio de la clase. Esto era un R. Ya, lo que pasa es que yo en la aplicación que ocupo tengo un comando que es, tiro una cuestión así R y escribo la R más rápido, porque si no tendría que escribir un comando más largo. Pero no cargué el comando antes, porque ese comando lo tengo que hacer antes, y como no lo hice, simplemente cargué este como entre comillas comando para colocar la R que quería yo, la de los reales, y el programa no supo leerlo, porque no había nada que leer. Así que aquí entendamos que había una R, aquí había una R, ¿cierto? Aquí había una R también, aquí una R, la R de los reales, aquí también había una R de los reales, y en general, si había una R de los reales, si hay una cuestión así, es la R de los reales, que se me olvidó colocarla. Ya, nos dicen, sea G es una función que va de R2 a R3, definida por G de, aquí era X, Y, igual a seno de xy, x seno de y, xy. Y f, una función que va de R3 a R2, una función diferenciable en R3, tal que para todo vector
en R3, ¿cierto? Se tiene que su derivada es esta matriz de acá. Recordemos que cuando nosotros derivábamos funciones que iban de Rn a Rm, las derivadas no iban a quedar como matrices, ¿ya? Solamente si, de hecho siempre nos van a quedar como matrices. Solamente en cálculo 1 ya no teníamos matrices, porque íbamos de R1 a R1, entonces me iba a quedar una matriz de 1 por 1, por lo que es lo mismo un número real, ¿ya? Y nos piden determinar la compuesta de F y G, ¿ok? Recordemos que este orden es lo mismo que decir, bueno, aquí es la compuesta derivada, ¿ah? Pero este orden es lo mismo que F dentro de G de 3, pi. Recordemos que esto es lo mismo, y nos pide la derivada de esto, ¿ya? Ahora bien, voy a borrar todo y vamos a ver una cosita. ¿Cómo se hace eso? Recordemos que la regla de la cadena nos dice que la forma en la forma de derivar eh, compuestas es de la siguiente forma. Esto es la derivada de f evaluado en g, en este caso en el punto de 3, pi, multiplicado por la derivada de g evaluado, bueno, en el mismo punto evidentemente, 3, pi. Es decir, tomamos la función grande, la derivamos, la componemos con la función de adentro, por decirlo así, la pequeña, la g, y a eso le multiplicamos la derivada de la función g. Fíjense que por lo tanto no necesitamos la función g, o sea, la función f, solo necesitamos la función f', o es decir, su derivada. Aquí en el ejercicio no nos dan f, nos dan su derivada, ¿ya? Nos, pero, o sea, y nos dan g, no nos dan su derivada, la vamos a tener que obtener. Entonces, para poder encontrar este ejercicio, para poder determinarlo finalmente, lo que vamos a tener que hacer es calcular esta derivada acá. Pero yo tengo una consulta, una duda, a ver si ustedes me la pueden resolver. Que fíjense que justo se me olvidó. Si se dan cuenta que hay un signo por, ¿ya? Nosotros sabemos esto de la regla de la cadena de cálculo 1, ¿cierto? Sabemos que por regla de la cadena, aquí simplemente se multiplican números reales. Pero esta expresión de acá, esta f derivada, podemos ver que es una matriz, ¿ya? Y esto de acá, evidentemente, por la forma que tiene la expresión, también nos va a dar una matriz. Entonces, esta multiplicación, ¿qué es realmente? Una multiplicación de matrices. Exactamente, es una multiplicación de matrices. Ahora, esperemos recordar cómo se multiplican matrices, porque no era tan fácil. Cálculo 3, chicos, tiene mucho de álgebra lineal, pero muchísimo de álgebra lineal. Ya, De eso me he ido dando cuenta. sí, no, esto tiene muchísimo álgebra lineal. De hecho, hay muchos teoremas que se sacan a partir de álgebra lineal. Por ejemplo, a ver, si no sé, me voy a inventar uno, quizás sea falso, pero así como teoremas tipo, si el gradiente es un operador lineal, entonces la derivada de la función es una función, qué sé yo, homogénea, por decir algo. Y uno dice operador lineal, álgebra lineal, tal. Bueno, en fin, vamos a calcular la derivada de g. ¿Ya? Para calcular la derivada de g, recordemos que lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales primero en respecto a x en cada coordenada, en la primera fila, y después respecto a y en cada coordenada en la segunda fila de la matriz. Ya, lo voy a calcular abajito. Nos va a quedar g derivado de x, y es igual a ver, la función era, tengo que ir viendo, perdón, ya, seno de x, y. Primero calculamos la derivada parcial de seno de x, y con respecto a x. Eso simplemente sería coseno de x, y por y, coma, si me equivoco me avisan. La siguiente, x seno de y. En este caso nos quedaría
seno de i. A ver, me equivoqué. Duda, dígame, Jorge. El orden de f', ¿cuál es? De la matriz. ¿A qué se refiere con el orden? ¿El orden de la derivada? Ah, ya. Esto es fila X columna. Ya recordemos que las filas son horizontales y las columnas son verticales. ¿Ya? Siempre es fila X columna. Fila horizontal, columna vertical. Ya, a ver, ¿cuál sería una mnemotecnia para esto? Eh, son parte por fila, la primera fila por la F de first, ya de primero, ¿ok? Entonces, lo primero, el primer número, el first number, perdón en mi inglés, el primer número es el first de fila, ¿ok? ¿Les parece la mnemotecnia? ¡La! Me gusta. Ya, entonces es, ¿no entendió? No, es, fíjese, son dos filas, son una horizontal, dos horizontales. Por lo tanto, es 2 por 3, ¿ya? Son dos horizontales y tres verticales. Las columnas son las verticales, ¿ya? ¿Y cómo sabemos qué número va primero? Va el número de las filas, porque el first number, ¿cierto? El primer número es el de las filas. Por eso 2 por 3, ¿ya? Y, y bueno, lo otro que tienen que ver aquí es que aquí va a estar dado vuelta con los números. Aunque ahora que lo pienso no estoy tan seguro, quizás me equivoco. Voy a revisar rapidito en Wikipedia, un minuto por favor, porque ahora me hizo un par en duda. Voy a repetir. Me estoy revisando lo más rápido que puedo. Mientras tanto, vamos a seguir con eso. Sí, no, está bien. Sí, el primer número indica las filas y el segundo número indica las columnas. Sí, el primer número de las filas, el segundo número de las columnas. Está en Wikipedia por si lo quieren revisar. Por cierto, dato no poco relevante. Wikipedia es una de las mejores páginas, sinceramente, para eh, es una de las mejores páginas para, ay, ¿cómo se llama? Eh, ay, que se me va, para consultar información de matemática, ¿ya? Para otras cosas no es bueno Wikipedia, pero para matemática, especialmente si ustedes ocupan la página de Wikipedia en inglés, es una de las mejores fuentes para consultar información en matemática. Especialmente si quieren consultar algo rapidito, así con un tanto de prisa, revisen en Wikipedia y la información va a llegar sin ningún problema. La tercera derivada respecto a que nos va a quedar así, y. Así que Wikipedia recomendado. Ahora, vamos a calcular la derivada con respecto a y. Aquí nos va a quedar coseno de x y, coma, eh, coma, x seno de y. Tengo la duda que creo que esta sí tendría que ser, si la otra es 2 por 3 esto tendría que ser 3 por 2 pues entonces tendría que tener dos verticales y tres, Sí, ¿cierto? sí, 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 porque si no, no podría multiplicarse por propiedad, yo estaba pensando lo mismo. Y creo que el error está en porque esta matriz de acá. Creo que el error está acá. no, Porque creo que eso estamos, está bien, porque cuando uno
hace la matriz de la derivada, estaba viendo, queda queda en orden del lugar Ah, sí, sí, de sí, 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 tienes razón. llegada por Voy a el hacer, lugar de sí, partida. sí, tengo que hacer esta y hacer la transposición, la transpuesta. Ujú. Sí, así que ahí la termino y la transpongo. Sí, tienes razón. Sí, gracias. Al tiro digo, sí, estaba pensando lo mismo, estaba pensando lo mismo. Aquí nos queda x coseno de y, x coseno de y, y aquí al final nos va a quedar simplemente x. Ya, ya, ok. Claro, sí, el compañero tiene razón. Aquí lo que tengo que hacer ahora es transponer la matriz. Esta es la derivada de f, o sea, no, esta es la derivada de, por decirlo así, esto sería de u con respecto a x, esta es la derivada de u con respecto, no, esta es la derivada de b con respecto a x, y esta es la derivada de w con respecto a x. Esta es la de acá arriba. Entonces, esto en vez de ir así, tiene que ir hacia abajo. Aquí nos va a quedar, ahora sí la de verdad, nos va a quedar eh, coseno de x y seno de y ahora en la siguiente columna, coseno de x y, aquí tenía que haber una x coseno de y x. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Vamos a borrar esto acá. Ya, muy bien. Tenemos eso. Tenemos lo que no había, lo que nos faltaba. Tenemos eso, tenemos esta matriz, y ahora lo único que nos faltaría sería tomar esta función y componerla acá, ¿ya? Entendamos que u es esta coordenada, esta es b y esta es w, ¿ya? Para hacer eso, vamos a evaluar al tiro el punto 3, pi, para trabajar con valores más sencillos. Aquí, seno de 3pi, esos son... seno de 3pi, seno de 2pi son 0, entonces eso sería seno de pi, y seno de pi también es 0. El primero es 0. El segundo, x seno de y. Aquí esto sería 3 por pi, esto también es 0, si mal no estoy. Esto es 0, y xy, esto sería 3pi. Estoy en lo correcto, ¿cierto? A ver si alguien me puede corregir. 0, pum, 0, sí. Sí, sí, sí. Ya. Por lo tanto, vamos a evaluar f derivada de 0,0,3pi, ¿ok? Que sería lo mismo que evaluar en este punto de acá, es el equivalente. Esto nos va a quedar como 1, 0, w es 3pi, 0, menos 3pi, 0. Y esto multiplicado por lo que nos da al evaluar acá. Recordemos que era 3 y pi. Entonces acá, coseno de 3pi es menos 1 por 3 son menos 3. Menos 3. Seno de pi es 0, y aquí esto es pi. Ahora, coseno, sí, coseno de esto nos va a dar, no, me equivoqué. Arriba es pi, 0, pi, o sea, menos pi, 0 pi, y aquí es menos 3, esto de acá es menos 1 por x,
menos 3, y este x de acá sería 3. Sí, esas son nuestras dos matrices, y las vamos a multiplicar. La multiplicación sería 1, 0, 3pi, 0, menos 3pi, 0, por menos pi, 0, pi, menos 3, 3. El resultado de la multiplicación nos va a quedar, primera fila por primera columna, nos va a quedar 1 por menos pi, 0 por 0, 0, menos pi por pi, menos pi al cuadrado. Nos va a quedar menos pi, más 3pi cuadrado. Lo voy a escribir un poco más grande. Menos pi más 3pi cuadrado. La siguiente posición es primera fila por segunda columna. Nos queda menos 3, 0, 9 pi, menos 3 más 9pi. Ahora, segunda fila, primera columna, nos queda 0, 0, 0. Y segunda fila, segunda columna, nos queda 0, 9pi. Voy a escribir hasta 9pi y 0. No, menos 9pi. Ah, no, no, sí, 9pi. Finalmente, ahí está lo que estaba buscando. Voy a limpiar un poco. No, voy a tomar esto, hacerlo, tomar esto, moverlo para acá, limpiar lo demás. Limpiamos lo demás, limpiando, limpiando, limpiando. Y presentamos la solución. Ya. Ok, esta es nuestra solución, ¿ya? Menos pi, 3pi cuadrado, menos 3 más 9pi, 0 y 9pi. ¿Ok? Esa va a ser nuestra solución. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Sé que el ejercicio fue medio feo, yo tenía poquito espacio para realizarlo, ustedes tienen más espacio en sus cuadernos, entonces les va a quedar un poco más ordenado. Y me equivoqué a hacer la derivada en el orden. Ya. Si llega algo distinto, Jorge me avisa y lo revisamos. Vamos a ir viendo el último ya. Déjame ver qué hora es. Nos da tiempo. Ya, finalmente, considera la función en tres variables y nos piden, determine el valor de la derivada direccional de la función f en el punto 1,2,3 en la dirección del vector b. Esto es fácil, ¿cierto? Esto nosotros sabemos que se hace a partir, o sea, o bien podríamos calcular la derivada direccional, ¿cierto?, de la función f por la fórmula, o bien lo podemos hacer calculando el vector gradiente f, producto punto, el vector, en este caso b, pero recordemos que haciéndolo unitario. Ya tenemos que hacer que el vector b sea unitario. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, evidentemente este vector no es unitario, entonces su módulo, y necesitamos el gradiente de la función f. Así que vamos a determinar esas cosas. Primero el gradiente de f. El gradiente de f se consigue calculando la derivada de f respecto a x primero. Vamos a ver cuánto es eso. Eso simplemente es 2x y z cubo, coma, ahora la derivada, pero con respecto a y, x cuadrado z cubo, y ahora la derivada con respecto a z. Esto sería 3x cuadrado y z cuadrado. Tenemos el gradiente, era sencillito.
Ahora vamos a calcular el módulo de B. El módulo se escribe así en todo caso. El módulo de B va a ser igual a la raíz de 4 más 9 más 25. ¿Alguien sabe cuánto es eso? 4 más 9 son 13, más 25 son 8, 38. Sí, 38 me parece. Entonces esto es la raíz de 38. Muy bien. Y ahora tenemos todas las piezas, porque B lo tenemos arriba. Entonces vamos a calcular el producto punto. Recordemos que esto es en este punto, así que lo podemos evaluar al tiro. Este punto va en la función. Entonces, ¿dónde lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar en el gradiente. Ya, el gradiente de f evaluado en 1,2,3 es igual a, aquí sería 1 por 2 por 3 al cubo, por 2. ¿Cuánto es eso? ¿Puedo mostrar el anterior un segundo? Sí, lo muestro al tiro. Ahí está. Mientras tanto yo voy a calcular cuánto es 1 por 2 por 2 por 3 al cubo. 3 al cubo, 27 por 4. Voy a hacer la calculadora. 2 por 3 por 3 por 3. 108. El primer valor es 108. Perdón que me mueva, lo voy a devolver a donde estaba. Ahí sí. Ya, el primer valor es 108. El siguiente valor sería 1 al cuadrado por 3 al cuadrado, eso es 27. Y el siguiente valor sería 3 por 1 al cuadrado por 2 por, 3 al cuadrado. Eso sería 2 por 27, 54. No, sí, 2 por 27, 54, sí. Muy bien. Ahora sí tenemos todo lo que necesitamos. El resultado. Jorge, perdón, el resultado lo borré. Había dado pi, menos pi elevado al cuadrado, más 9 pi, no, o sea, 9 menos 9 pi, 0, y al final nos había quedado 9 pi, si mal no estoy. Si mal no estoy, eso no había quedado. ¿Cuánto le quedó a usted? Si no, porque creo que lo puedo recuperar, sí. Voy a tratar de recuperar el resultado. No, no puedo. Ya 3 pi cuadrado menos pi, 9 menos 3, 0, y 9 pi. Sí, más o menos eso nos había dado. Sí, sí, claro, claro. La 1,1, la 1,2, la 2,1 y la 2,2. Sí, sí, sí. Sí, más o menos eso nos había dado. Si mal no estoy. Sí, quizás nos quedaron los signos al revés. Habría que verlo. Quizás hubo un error en ese sentido, porque recuerdo que estaban al revés los ciclos. Pero fuera de eso, como los valores eran lo mismo. Ya. Ya. Ya, entonces supongo que fue lo mismo. No, no, sí está bien. Mejor, es mejor. Ese desorden de colocar el menos adelante siempre es molesto. Ok, entonces al parecer Jorge nos confirmó el resultado. Hicimos bien el procedimiento. Muy bien. Volvemos a esto. Habíamos determinado el gradiente, habíamos determinado el valor del gradiente, habíamos determinado el módulo de B y ahora simplemente nos queda hacer el producto punto. Entonces, esto nos está quedando como 108,27,5
2,54 punto 2,3,5 y todo esto dividido, ¿cierto? En la raíz, o más bien el resultado dividido, todo lo que nos dé, ¿cierto? Dividido en la raíz de 38. Y esto nos va a quedar como, ahora lo voy a dejar espesado, no lo voy a calcular. 108 por 2 más 27 por 3 más 54 por 5 y todo esto sobre, chuta, todo esto sobre la raíz de 38. ¿Ok? Ese es el resultado final. Habría que hacer el cálculo y tal y ver cuánto nos va a dar. Pero esa es la derivada direccional de la función en ese punto y en la dirección del vector b. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo bien. Ya, perfecto. Eh, Siguiente. Determine la dirección en que la derivada direccional de f en este punto toma su valor máximo. Esto se hace a partir de un teorema que ustedes se supone que vieron en clase. A ver si lo recuerdan. La pregunta es, ¿en qué dirección la derivada direccional, valga la redundancia, se maxifica? O se maximiza, no, maximiza es la palabra correcta. ¿En qué dirección se maximiza? En la dirección del gradiente. Exactamente, ¿cierto? Y nosotros ya determinamos el gradiente en el ejercicio anterior. ¿Ok? Era ese 108,54, esto era, no era como 54 segundos. No recuerdo, pero era ese, ¿cierto? El que partía con 108. Ya porque estamos en el mismo punto. ¿Ok? ¿Se entiende o lo hago? Ya. Otra duda. Sabemos en qué dirección se maximiza, ¿cierto? Pero ¿en qué dirección entonces la derivada direccional se minimiza? En la dirección opuesta al gradiente. Exactamente. O, por decirlo de otro modo, en el inverso del gradiente. Recordemos que los gradientes como tal son vectores. Y como sabemos los vectores, todos los vectores forman un espacio vectorial. Y los espacios vectoriales tienen la cualidad de que por cada elemento existe un inverso. Pero sí, en la dirección opuesta del gradiente basta para responder esa pregunta. Finalmente, nos piden determinar la ecuación del plano tangente a la superficie F que pasa por el punto 1,2,3. Esta tiene trampa. Esta tiene trampa. A ver si logran determinar la trampa. ¿Se logra encontrar la trampa o no se logra encontrar la trampa? No la logro encontrar. Ya. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos al principio. Esta función, ¿de dónde va hasta dónde va? Va desde R3 hasta R. Hasta R, ¿cierto? Por lo tanto, su gráfica, ¿dónde es? En R4. En R4, ¿cierto? Mm. Muy bien. Ahora, entendamos que su gráfica va a ser en R4. Por lo tanto, la gráfica de la función f no es una superficie. ¿Ya? La gráfica de la función f podríamos decir que es una hipersuperficie. Es decir, que es una superficie de R4, básicamente. Pero aquí nos piden
la ecuación del plano tangente a la superficie de nivel, de F, que pasa por el punto 1,2,3. Aquí, aquí no están, la trampa está en que no nos dicen cuál es el nivel, ¿ok? Mm, Eh, sí, nos están dando un valor, pero nosotros tenemos que ver cuál es ese valor, y y ya. recién ahí conseguir la superficie de nivel, el valor de ese nivel. ¿Se entendió? Sí. O sea, tendríamos que evaluar el punto 1,2,3 en la función, ver el número que nos da y ese sería nuestro nivel. Exactamente, ahí está, ¿ya? Porque recordemos que para tener superficie de nivel necesitamos el valor de ese nivel, po. Aquí cuando nosotros evaluemos esto, no nos va a dar evidentemente una superficie de nivel, nos va a dar un punto. O bueno, quizás pueda que, no, pues claro, es que nos va a dar un punto, porque estamos evaluando un punto, nos va a dar un punto. Entonces, eh, ese punto va a ser el nivel, y ahí con ese nivel nosotros vamos a conseguir la superficie. Entonces ya, ¿cuál es este punto 1,2,3? O sea, ¿qué nivel sería entonces? Sería el nivel 1 al cuadrado por 2 por 3 al cubo. Y eso era 27 por 2, 54. ¿Ya? Exacto. Vamos a borrar acá. Voy a quitar eso que me está acomodando ansiedad. Y ahora, la superficie de nivel sería eh, F, más bien se suele escribir así como superficie de nivel 54 de F. Y esta tiene la siguiente expresión. Son los X, Y, Z en R3, tal que X al cuadrado y Z al cubo es igual a 54. Esa es nuestra superficie de nivel. Y ahora lo que nos piden es un plano tangente. ¿Cómo conseguimos el plano tangente? Bueno, recordemos que una de las propiedades del gradiente es que el gradiente es perpendicular, o más bien ortogonal, a la superficie. Y eso nos va a ayudar porque, o no sé si ustedes ya tienen la fórmula para encontrar, ya tienen la fórmula para encontrar el plano tangente. Me parece que sí. Sí, aquí creo que la tengo. Ya, es con un producto punto, ¿cierto? Si mal no estoy, es el X, Y, Z punto el gradiente de la función evaluada en el punto, ¿cierto? El gradiente de f evaluado en 1,2,3. Así sería, ¿cierto? Ah, creo que No, el X, creo que Y es, con Z era creo que X es menos x 0. menos, sí, menos el punto, x menos 1, Y eh, menos 2. o sea, y menos 2, sí, sí, y menos 2, z menos 3, sí, así era, sí, sí, sí. Punto, el gradiente de la función evaluado en 1,2,3, en este caso en el punto. ¿Por, por, por qué va este punto? Esta expresión de acá es, entre comillas, equivalente, porque nos va a seguir dando el plano, solamente que con esta expresión de acá nos va a dar el plano desplazado donde queremos, que es básicamente lo que nos piden acá, que es que pase por el punto 1,2,3. Esta expresión de acá nos da el plano, pero no donde lo queremos, ¿ya? Entre comillas, no va a pasar por ese punto necesariamente. Nosotros queremos que pase por ese punto, entonces lo desplazamos ese vector. Entonces esto es lo que tenemos que calcular, ¿ya? Claro, pudimos haber llegado y ocupado esta expresión, pero teníamos que entender un poco el contexto de lo que estaba pasando. Está en la superficie nivel 54, ¿ya? Voy a borrar y hacemos los cálculos. O sea, tenemos que determinar el gradiente, que lo habíamos borrado, así que lo vamos a volver a determinar, y aparte era un punto, lo voy a determinar rapidito. El gradiente de f es punto 1,2,3, esto es, aquí esto era 2, 4, 54, 108, ahora es 27 y es 54. Este es nuestro gradiente. Entonces vamos a hacer el producto punto. Ah, y el producto punto es igualado a 0, por cierto. Entonces nos va a quedar, el plano va a ser 108, ¿no? 108x menos 1 más 27
i menos 2 más 54 z menos 3 igual a 0. Listo. Y ese es nuestro plano tangente. ¿Ya? Eso es por la fórmula. Voy a volver a anotar la fórmula para que nos quede presente. La fórmula sería x menos x0, y menos y0, z menos z0. Punto del gradiente de la función f evaluado en x0, y0, z0, y esto igual a 0. Ya esa es la expresión del plano tangente, que se le suele colocar así como el pi1. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Yo lo que quería hacer con este ejercicio era que conjeturáramos la fórmula, pero nos queda un puro minuto para terminar. Ya, esa sería la clase de hoy. Muchas gracias por venir. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo que sea, lo que necesiten, me pueden avisar, se pueden quedar un ratito más, y si no, están completamente libres de irse. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós a todos.